Buen día a tu ¿Cómodo el equipo. sofá de adelante o no? Sí, sí, cómodo y bien atendido aparte, con un rico café. Bien, bien, bueno, disculpa por la espera. No, por favor, al contrario. Gracias a ustedes por permitirme estar en su programa y con su audiencia. Bueno, el legislador, ¿qué es esto? ¿Sale por ley de los biocombustibles, por decreto? ¿A qué viene Fernández? Mire, yo creo que viene esperemos, a traer certidumbre a una actividad que involucra casi 200.000 familias de Tucumán, únicamente entre empleo directo e indirecto que genera la actividad del alcohol, de la zafra, del azúcar, el transporte, el gomero, el chapista, el que arregla camiones, el transportista. Es una actividad realmente que tiene una virtuosidad que hay que mantenerla y que se la viene sosteniendo de hace 16 años que se sancionó la ley de promoción de los biocombustibles. No nos tenemos que olvidar que el biocombustible no solamente beneficia a Tucumán, sino a casi 9 provincias de la Argentina, porque también son combustibles que se originan a raíz del maíz, es decir, que también en el área pampeana está Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, también a través de la soja, es decir, que es una actividad en la cual se viene invirtiendo, se viene desarrollando, viene siendo sustentable, viene generando empleo genuino, directo, y obviamente la promoción se agotó porque era del año 2006, tenía una vigencia de 15 años, esto se vence en mayo del 2021, se vencería la vigencia de la ley, y bueno, lo que sancionó también la legislatura el 1 de febrero en esta sesión extraordinaria que tuvimos la semana pasada, fue en forma unánime todos los bloques integrantes de la legislatura solicitándole ya sea al Poder Ejecutivo Nacional que por medio de un decreto del Ejecutivo prorrogue conforme la facultad que le da la misma ley por 2 años, o si no bien se sancione una ley nacional a través de la Cámara de Diputados, porque ya tiene media sanción en el Senado de la Nación, a los fines también de garantizar, de dar certeza, no solamente a la zafra que se va a iniciar muy pronto en todo el Tucumán, sino también a toda la actividad que, como te digo, imagínate, hay 55 destilerías en todo el país que se radicaron, que nacieron por esta ley, que generaron, como te decía, ingresos genuinos, riqueza, generación de empleo, así que yo creo que espero que la visita de hoy sea para venir a traer certidumbres a esta dilación que hay a nivel nacional, supuestamente por conflictos de intereses. Obviamente hay intereses en pugna, no nos olvidemos que acá hay provincias que viven también del petróleo, no de la caña de azúcar, esto es lógico por nuestra diversidad geográfica, nuestra diversidad de riquezas y nuestra extensión de terreno, de territorio. Hay provincias que viven de regalías petroleras y que también hay intereses de por medio, ¿no es cierto? Pero creo que la armonización de esos intereses es lo que tiene que privar, lo que tiene que primar, y así que espero que, como te digo, venga a dar certeza, certidumbre y una continuidad de una política, porque acá no es alcohol contra nafta, creo que no tenemos que entrar en eso, sino lo que tenemos que ver y lo que se planteó en la Cámara Legislativa de Tucumán es un paradigma de provincia. O queremos una provincia donde haya producción, donde haya inversión, donde se respeten los derechos adquiridos, donde haya seguridad jurídica, donde haya empleo genuino, o queremos una provincia que se arrodille al gobierno central, queremos una provincia netamente clientelar y que tenga que vivir de la dádiva y mendigando en Buenos Aires. Así que ese es el real planteo, ¿no es cierto? Porque si se cae la industria del alcohol, el biocombustible, hay una crisis sin parangón en Tucumán y en todo el norte argentino, porque el azúcar automáticamente va a haber superproducción de azúcar, lo que va a implicar la baja en el precio y lo que va a implicar obviamente que toda la actividad, tanto lo que genera directa como indirectamente, caiga en una crisis que, como te digo, se llegó a decir comparable a lo del 67 cuando se cerraron muchos ingenios en la provincia. Bien, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de consultarte esto ante la visita y bueno, y el motivo. No, es que es un tema, como te digo, es un tema central para la provincia, para el norte argentino y para una actividad que viene siendo seria, invirtiendo mucho en el país, mucho en la Argentina y, como te digo, generando mano de obra genuina que
es un bien también escaso, ¿no es cierto? Aparte de las ventajas ambientales que tiene generar combustible a través de la caña de azúcar, del maíz, y no en contraposición de los combustibles que se saca de las reservas fósiles, ¿no es cierto? Eso hasta esa virtuosidad ambiental también tiene esta medida. ¿Y lo va a abaratar esto o no? Y bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero yo creo que lo que también es necesario es sincerar a la ciudad. Vivimos, desgraciadamente, la Argentina en una etapa inflacionaria que desgraciadamente, por lo que dicen los expertos, los especialistas y lo que se está viviendo hoy en la calle, no hay respuestas de parte del gobierno nacional ni provincial para mitigar, para parar esta inflación que cada vez está comiendo más los exiguos ingresos que ya tenían todos los trabajadores de la Argentina, ¿no? Así que es un tema también muy complejo, complicado y que vos lo estás viendo con las negociaciones de las paritarias, estamos en una incertidumbre. Ya no es si se van a iniciar las clases porque hay protocolos o no, sino si las paritarias o lo que va a ofrecer el gobierno provincial va a ser suficiente y va a alcanzar a las pretensiones legítimas del sector docente de la provincia, ¿no es cierto? Así que creo que es también un tema pendiente del gobierno nacional que desgraciadamente con la excusa de la pandemia no ha dado una respuesta, pero vemos que en todas partes del mundo hubo pandemia, pero no hubo la inflación que hay y no es la inflación proyectada que hay en la Argentina. Bueno, no se puede comprar las vacunas porque no hay dólares, por el cepo. No tenemos divisas, es decir, nosotros tenemos, se demuestra una Más falta, allá del retraso que hay en el laboratorio. Una falta de gestión, bueno, pero ¿quién elige el laboratorio? Aparte es un laboratorio, a ver, pero aparte, el tema, los países vecinos ya han cerrado con los distintos laboratorios. Exactamente, nosotros no. por Ese eso es el tema. Acá hay una falta y una mala gestión de la pandemia que se originó en marzo del año pasado. No nos olvidemos que este mismo ministro que está negociando las vacunas dijo hace un año que no nos preocupemos que el coronavirus no iba a llegar a la Argentina. Es decir, hay un déficit de gestión, una mala gestión y obviamente esas malas gestiones tienen consecuencias, ¿no es cierto? Hemos contratado la compra de vacunas a Rusia con un fondo de inversión, no es con el gobierno ruso ni con laboratorios, sino con un fondo de inversión a los fines, con un contrato, intermediario? Con un intermediario, con un contrato que ya está incumplido, porque teóricamente al 31 de enero tenían que llegar 5 millones de dosis y han llegado 600.000, es decir que hay un incumplimiento, hay una improvisación y sobre todo una mala comunicación que lo que hace es creó una expectativa en la gente, en todo, porque obviamente todos queremos estar protegidos o por lo menos tener herramientas en nuestro cuerpo a través de la vacuna que pueda darnos la tranquilidad de que no vamos a adquirir esta enfermedad, este virus. Pero como te digo, esta falta de gestión, esta mala gestión y esta mala comunicación y generar una expectativa en exceso en la ciudadanía es una falta y una irresponsabilidad en el contexto en que se viene viviendo y en el contexto en el que se está viviendo. Muy bien. Walter, el tema que nos convocaba era otro. Encaramos por otro lado. Hablamos de la nafta. Recién tengo un amigo que va y dice, ponele 50 litros. No, peso. Peso, como dice. A mí no me aumento, yo siempre cargo 200. ¿Ah? Claro, anda 3 cuadras. Qué bárbaro. Bueno, Walter, vino Sánchez, Campero, Bussi, y todos están buscando a Germán. ¿Se va a sumar el PJS o no? Mire, nosotros, yo creo que como primera medida te tendría que decir que Sánchez, Campero, Cano, Silvia Elía de Pérez, Alba Racín, Salazar, están en una interna de un partido político al cual uno respeta, es aliado dentro de la oposición hasta en las últimas elecciones en Juntos por el Cambio, pero también desde el Partido por la Justicia Social somos orgánicos y respetuosos de que debe haber una definición también orgánica del partido a través de la intervención, de sus órganos. Ese tipo de resoluciones tiene que ser interna y después que tengan una resolución interna, orgánica, partidaria y no individual, porque acá son actores individuales que no tienen en sí, con todo el respeto correspondiente, la representatividad del partido, ¿no es cierto? Entonces,
creo que como primero... Hablando no de Bussi, sino no del radicalismo en sí. Hay tres líneas. Es decir, que yo creo que... Tres líneas todavía no se ponen de acuerdo. Tres líneas que no se ponen de acuerdo y seguramente van a seguir surgiendo opiniones, líneas en las cuales se van a ir posicionando cuando se vaya acercando más aún las fechas electorales, ¿no es cierto? Pero como te digo, yo creo que, y desde el partido, y ya lo expresó el presidente, que es Germán, nos tenemos que abocar a la situación actual que acabamos de hablar, tenemos que gestionar y sobre todo, antes de hablar de nombres, de cargos, de candidatos, yo creo que, y siempre lo hemos exigido, tenemos que hablar de proyectos. ¿Qué diagnóstico tenemos hoy de la provincia? ¿Quiénes son los responsables de que la provincia esté hoy como está? Con inseguridad, con falta de infraestructura, con falta de inversión, con falta de generación de empleo. Acabamos de ver en los medios, llueve media hora, 2 horas y tenemos desbordes de río, inundación. Es decir, la falta de infraestructura que tenemos en Tucumán, de inversión, de políticas públicas en seguridad que llevan años y cada vez se van incrementando y siendo más agudas, también tiene sus responsables. Entonces, tenemos que hablar del diagnóstico, de los responsables y de qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía. No qué candidato vamos a ofrecer, sino qué proyecto y qué alternativa de provincia. Y es lo que te decía al principio, o queremos un Tucumán que siga mendigando a nivel nacional de ayudas para arreglar escuelas, ayudas para poner cloaca, ayudas para poner agua, o realmente queremos un Tucumán que sea próspero, que sea autónomo, que sea federal, que se autofinancie. Hoy tenemos, para que ustedes y la ciudadanía sepa, tenemos un presupuesto provincial que más del 75% de los ingresos provienen de ingresos nacionales. Y tenemos un gasto en el presupuesto del 83% de gasto corriente, para que sepan, es para pagar sueldo, la luz y el funcionamiento normal de las reparticiones, y un 6% de inversión pública, que después tendremos que ver a fin de año cuánto efectivamente se ha ejecutado de ese presupuesto. Entonces, yo más que nombre, que candidato, que alianza, pero primero, como te digo, sintetizando, respetar los procesos que viene realizándose internamente un partido, cuando ese partido esté definido, tenga una representatividad orgánica. El Partido por la Justicia Social también desde su orgánica tomará la decisión si sigue con la alianza con la Unión Cívica Radical o hará una propuesta en forma individual al electorado tucumano, porque creo que es muy importante. La oposición sí tiene que estar unida, pero no amontonada. Entonces tenemos que tener primero denominadores comunes, tenemos que analizar el proyecto de provincia y después las candidaturas, de dónde provenga es otra cosa. Todos los argumentos son válidos. ¿Algún nombre que impida un acercamiento? No, yo como te digo, yo creo que tenemos que hablar de proyectos. Yo creo que tenemos que hablar de proyectos. Y bueno, y en los proyectos, como te digo, de los diagnósticos y la asignación. Yo soy muy duro en esto. Yo creo que hay que asignar responsabilidades. Germán y Ricardo Bussi, ¿puede estar en los mismos proyectos? Mire, y hoy yo te diría que no, porque también hay que tener coherencia. La coherencia implica que si uno viene siendo un adversario político y viene teniendo una conducta la cual desde el alperovichismo viene siendo funcional y garantizando la perpetuidad del oficialismo en la administración de la provincia, yo te diría, en principio no, ¿me entendés? Pero bueno, la política también es el arte de lo posible, ¿no es cierto? Sí. Pero creo que también el proyecto implica coherencia, implica conducta, implica respetar principios, implica respetar sobre todo los compromisos y las promesas hechas al electorado, porque acá la mayor crisis que tenemos no es personales ni de candidatos, sino que son institucionales y son ese quiebre que hay en Tucumán entre la dirigencia política de todos los sectores, porque eso también tenemos que hacer un mea culpa, tanto la oposición como el oficialismo. Hay un quiebre, un divorcio entre lo que habla el ciudadano, las necesidades del ciudadano y lo que efectivamente está hablando hoy la
la dirigencia política, que como vos bien lo decís, hoy vienen intendentes, legisladores, referentes políticos y hablan de internas y de alianzas cuando la necesidad de la gente es salir tranquila a la calle, tomar un ómnibus y no que la maten para un robo o los asaltos permanentes, el motoarrebato, la falta de empleo. Por ahí pasa hoy la necesidad y lo que está pidiendo la ciudadanía. No hubo nada, ni un mínimo diálogo, un anticipo, una charla informal con Bussi. De Germán Alfaro con Bussi. O de allegados a Germán, digamos. Hasta hoy o algún no. interlocutor. Hasta hoy no. Hasta hoy no. Sí, Germán es un hombre que de la democracia y dialoga con todos aquellos que creo que tenemos un denominador común, ¿no es cierto? Y lo viene haciendo tanto institucional como políticamente. Así que lo viene haciendo institucionalmente con el gobierno de la provincia, con el gobierno de la nación, que a pesar de ser oposición, en el año pasado, que fue un año realmente extraordinario de pandemia, tuvo diálogos, se recrearon puentes de diálogo institucional con el gobierno provincial y el gobierno nacional, a pesar de las diferencias de colores partidarios y políticos y de visiones políticas también. No quedaba otra tampoco, ¿no? No, por eso se hizo lo que se debía hacer, obviamente, ¿me entendés? Sí, a veces la necesidad tiene cara de hereje, pero también es lo que te decía, el reclamo unánime de toda la ciudadanía era que la dirigencia política dé respuestas concretas, serias, transparentes. ¿Qué es lo que también hablábamos al principio? ¿Qué es lo que está faltando a nivel nacional? Creo que hay una improvisación y una necesidad de salir a dar noticias de anunciadores seriales, que las vacunas van a estar, que ya para febrero vamos a tener, los docentes van a estar vacunados para que puedan iniciar la clase, y todavía no hemos traído 300.000 dosis. Entonces creo que... Sí, al ritmo que vamos, en 14 años, claro, según las estimaciones... No sé cuántas pandemias vamos a tener en el medio, Dios quiera que ninguna, pero me refiero a eso a lo que voy. Este mundo es cíclico, cada 100, 110 años te toca una pandemia, nos tocó a nosotros ahora. Tenemos que ser serios, responsables y volver a recrear los canales de diálogo y la credibilidad con el ciudadano. Complicado entonces. Es un panorama complejo y bueno, para eso está la política, ¿no? Que creo que es la herramienta, el medio adecuado para solucionar. ¿No los convence el discurso de Bussi que todos unidos es la única manera? Como te digo, yo creo que hay que estar unidos y no amontonados. Entonces, en ese sentido, creo que también yo quiero estar en un equipo en el cual todos tengamos la misma visión, las mismas conductas, los mismos valores, los mismos principios. Pero no hay buenas experiencias con las alianzas, ¿no? Cuando la alianza es netamente para ocupar un cargo y no para construir un proyecto, pasa lo que pasó en la Argentina, las experiencias traumáticas que tuvimos en nuestra historia. Por eso creo que tenemos que aprender también de eso, ¿no es cierto? Yo no estoy ni quiero ganar un cargo, yo quiero transformar la provincia, quiero que la provincia se transforme, quiero una provincia segura, con educación de calidad, con infraestructuras adecuadas, con todo un Estado al servicio de la inversión privada y no un cargo de diputado o senador. Creo que eso es lo que... Y lo que pensamos de esa forma son lo que nos tenemos que unir y dar esa propuesta al electorado tucumano. Legislador, pasos sí, pasos no. Mira, en lo personal yo vengo sosteniendo que, y lo reclamo siempre, la institucionalidad y el cumplimiento de la ley. Y creo que hay que cumplir las leyes. No podemos, y sobre todo acá el oficialismo nacional siempre, no nos olvidemos que la PASO también se originó con un problema de una interna dentro del PJ nacional. Y hoy, de nuevo, ese ruido que hay en esa línea del kirchnerismo, de Cristina, del albertismo, para suspender las PASO, para que no haya internas dentro del PJ, la quieren trasladar a la ciudadanía. Yo soy un convencido que por más situaciones extremas de salud, creo que la institucionalidad, la democracia y el respeto a la ley hay que cumplir. Gracias, Walter, por la visita. No, muchas gracias a ustedes y a tu espacio, a tu canal, a tu gente y a tu audiencia, obviamente.